Muy buenas noches, mis amigos. Gusto de saludarlos. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta clase de la Escuela Política, Escuela de la Libertad. Es importante formar a nuestros líderes y, por supuesto, me siento realmente honrado haber sido convocado para poder participar de estas clases que sin duda son importantísimas. El Perú vive una de sus crisis más grandes respecto a liderazgo, especialmente en el campo político. Creo que todos nosotros somos conscientes de que en la política estamos viviendo una de las crisis más difíciles o más grandes. La razón es muy sencilla, porque sencillamente no tenemos líderes preparados. Generalmente el liderazgo ha sido casi dejado de lado y más es el convenido, la persona que quiere llegar a la política porque tiene los medios o porque tiene cierto nivel de aceptación en su comunidad, lo que lo hace finalmente parte del área política o de la administración pública, como nosotros así lo conocemos. Mi nombre es Boris Darmon, es un privilegio para mí, como dije, estar aquí. Tengo el privilegio de haber estudiado coach ontológico profesional y hoy vamos a hablar un poquito acerca del coaching en la acción política. ¿Por qué es importante considerar el coaching dentro del campo político? A través de los años, bueno, yo tengo 43 años haciendo conferencias, he podido notar que la mayoría de las personas no han desarrollado capacidades para poder ser líderes o para tener el privilegio de liderar en el campo político. He trabajado en algunas instituciones públicas como la Fiscalía de la Nación y he tenido el privilegio de poder compartir cerca de 10 años en capacitación dentro de las municipalidades en diferentes lugares del Perú. Y por supuesto, he notado que no hay un trabajo específicamente de formación en el campo político de nuestros políticos. Entonces, la mayoría de los que son elegidos, ya sea en el Congreso o en un cargo público como, qué sé yo, ya sea la municipalidad o en algún servicio público de la región, normalmente las personas participan por las habilidades profesionales o los títulos que logran dentro de la universidad, pero no necesariamente porque son personas que tienen un desarrollo individual de tal modo que puedan no solamente acompañar su sapiencia o su conocimiento profesional, sino también sus habilidades personales. No es raro ver en la política estos problemas de corrupción y ese tipo de cosas, porque sencillamente no hay personas formadas con valores. Y el coaching lo que procura en realidad es desarrollar en esa persona que ejerce el cargo político aquellas cosas que son realmente las características, yo diría, vitales de un político. Y creo que allí es donde el coaching aparece como una alternativa. ¿Qué es el coaching político? En realidad el coaching político es una especialización dentro del coaching que se enfoca en el desarrollo y mejoramiento de las habilidades de liderazgo y comunicación de los líderes y funcionarios públicos. Mirando el campo de las habilidades de liderazgo, nos podemos dar cuenta nosotros que muchos de ellos no tienen ni siquiera una pizca de líderes. Son simplemente oportunistas y la razón es muy simple, porque la política está así, las leyes están hechas de esa manera que las personas llegan a un cargo público simplemente por, como dije, porque tienen ciertos privilegios económicos o forman parte de un grupo político con bastante influencia. Si hablamos de la comunicación, imagínense ustedes, yo estoy permanentemente mirando algunos parlamentos, como el Parlamento argentino, el Parlamento español y también nuestro Parlamento. Y me puedo dar cuenta que en el campo de la comunicación realmente tenemos mucho que hablar. Y allí yo creo que debería haber un trabajo denodado o por lo menos una programación previa al ocupar el cargo público. Las personas deberían desarrollar algún curso o qué sé yo, llevar alguna orientación de un coach en tema de comunicación.
Esta práctica nace de realidad de la necesidad de apoyar a los líderes públicos, especialmente en tiempos de polarización y crisis. El coaching político se centra en la persona antes que en el perfil político, ya que en la vida pública es imprescindible para el político saber qué es lo que se quiere. ¿Qué diferente sería si cada uno de los padres de la patria, o los que así se les llama, a los que ocupan un lugar en el Congreso, o aquellas personas que ocupan un cargo público, recibir orientación de cómo deben ser como personas? Y eso, la verdad, que es una necesidad a gritos hoy en día en la gestión pública. En realidad, el coaching tiene un proceso, está basado literalmente en un proceso que desarrolla la calidad de la persona a llegar a ser un buen líder. Muchos confunden el coaching con la oratoria y dicen, ese es un coach porque da charlas y la multitud lo escucha. Posiblemente se pueda hacer un poco de coaching de manera pública a través de la oratoria, pero cuidado que ese no es en realidad el hacer coaching. El coaching se desarrolla en una conversación directa o de manera de uno a uno con la persona con quien se trata. Estaba escuchando en uno de los testimonios en el juicio que se está haciendo a Pedro Castillo, el presidente más nefasto que ha tenido el Perú, literalmente en campo de liderazgo y otras áreas. Y había allí un abogado que hace de asesor, y el asesor lo que hace simplemente es recomendar a la persona que lo contrata por confianza, oye, mira, tú puedes hacer tal cosa, hacer esto otro, pero no necesariamente hace coaching. El coaching lo que busca es la calidad de un líder. No solamente, como dije, del área profesional, de su conocimiento profesional, sino de su conocimiento como persona, de su comportamiento, de sus valores, de sus principios, de sus prácticas morales, sus principios éticos, ¿no? En realidad, el coaching es eso. Es un proceso en el cual la persona desarrolla y conoce nuevos conceptos respecto de la persona humana. Además de eso, desarrolla estructuras de comportamiento, ya no necesariamente estructuras basadas en formatos, no, sino comportamientos desarrollados en hábitos, que son finalmente la forma como él se desarrolla como un gestor público. Debe tomar en cuenta ciertas herramientas de trabajo. Para que pueda ser un líder, debe desarrollar ciertos instrumentos de medición para que vea si realmente su comportamiento, su forma de ser, su forma de proyectarse en su trabajo público es realmente el adecuado. Y aquí viene justamente el trabajo del coach, es que esos instrumentos de medición lo hagan a él entender que está cumpliendo su misión como un político o como un buen político, ¿no? No solamente como un buen profesional. Yo voy a pedir que apaguen sus micrófonos, así podemos no tener interrupciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces es importante que el coach mida los comportamientos o la manera como la persona va desarrollando sus hábitos de buena persona, de buen líder. Ahora, es importante también entender que el coach puede trabajar con un grupo. Yo siempre recomiendo no más de 2 o no más de 3, máximo 3, para hacer coaching. Si hace con más personas, no puede controlar, no puede orientar, no puede direccionar ciertos comportamientos en mucha gente. Que después puedan hacer un equipo y trabajar juntos un proyecto donde se complementan uno con el otro, eso es importante. Por ejemplo, si ponemos un caso en el Congreso de la República, encontramos que hay 10 parlamentarios, se trabaja con cada uno de ellos y esos 10 parlamentarios tienen un objetivo como partido y traen ciertas potenciales leyes que quieren implementar, pero tienen que pensarlo en función de su pueblo, su público, los que fueron elegidos. Ese es el principio realmente que un político, por ejemplo, en el Congreso debe llevar. Asimismo,
el presidente o vicepresidente de una región o un alcalde, debe entender que hay ciertas estructuras y ciertos comportamientos de un político que él debe considerar. Y para eso el coach trabaja de manera específica con la persona que ocupa ese cargo. Esos procesos que se llevan a cabo en el coaching deben ser considerados de manera muy cuidadosa, porque el coach, cuando trabaja con un líder político, debe saber muy bien cuáles son las motivaciones que tiene ese político para poder desarrollarlo en función de ese cargo que está desarrollando o que está ocupando. Ahora, es muy importante que el coach también sepa que ser un político no es ser líder automáticamente o por tener un cargo, ocupar una oficina o un cargo en el Estado, ya tú eres un líder. Entonces, hay que desarrollar ciertos tipos de liderazgo que el coachee, en este caso, el político, debe aprender o debe considerar para poder ser un buen líder. Es importantísimo eso. Vamos a tener algunas preguntas después y sin duda ustedes van a poder hacer las preguntas que ustedes quieran. En realidad, el coaching se activa a través de la conversación personalizada, individualizada. Felicitaciones a los que han venido el día de hoy, ya somos 13 en la sala. Estoy muy contento por eso porque me gustaría motivar también a ustedes como coach que puedan buscar a otras personas para que vengan a las clases, porque estas clases son realmente formativas y nos va a ayudar muchísimo a preparar a buenos políticos para el futuro. En realidad, como dije, se activa el coaching político o el coaching en sí, se activa en la conversación. Es una conversación de persona a persona, no es una oratoria, no es un discurso público. Se puede hacer algo, qué sé yo, dando orientaciones, pero en realidad el coach lo que hace con el coachee es un trabajo personalizado. ¿Qué es lo que busca? Ayudar a mejorar a una o dos personas o a un equipo, cuando estas personas se juntan, sus destrezas, habilidades personales para el trabajo. ¿A través de qué? De una valoración individualizada. Aquí viene, como decimos, el cue, la clave, la llave, que abre la posibilidad de que un coachee pueda realmente transformarse en una persona líder, en una persona con objetivos en su función pública. La valoración individualizada. Normalmente, o comúnmente, vamos a decirlo, porque no es normal, las personas siempre buscan en la otra persona algo negativo. Oye, ¿qué opinas tú de fulano de tal? Ah, no, ese es un tal por cual. Ese es fulano, es así, así, así. Ustedes vean los comentarios que hay en nuestros grupos, en nuestras escuelas o en nuestros grupos de WhatsApp. La mayoría de ellos, este alcalde es tal cosa, a pesar de que hace cosas buenas o tiene comportamientos buenos, siempre hay una observación negativa. El coach trabaja con el coachee de manera eh, positiva. ¿Qué es lo que ve en él? Ve los puntos positivos que tiene y de ahí se toma para desarrollarlo. ¿Cómo lo hace? A través de la retroalimentación positiva. Mira, tú tienes este caso, tú eres una persona con estas habilidades, he notado que eres una persona muy consciente de lo que pasa en tu comunidad. Mira, tú puedes trabajar esto de esta manera. ¿Qué te parece? Entonces, ya vamos a hablar un poco acerca de los acuerdos, ¿no es cierto? En el trabajo del coach hay un acuerdo, hay un proceso en el cual el coach con el coachee hacen acuerdos para poder trabajar juntos y desarrollarlo. Ahora, ¿qué es lo que busca en realidad en la conversación el coach? En el coachee es el desempeño óptimo de manera permanente. No es desarrollo óptimo por un espacio de tiempo, sino lo que busca es que el coachee pueda desarrollar hábitos que le sean parte de su estilo de vida para el futuro. Eso es lo que hace realmente el trabajo del coach. Vamos a me olvidé de quitarle los procesos. Ahora, ¿cuándo es necesario, en realidad, hacer coaching en política? Cuando la retroalimentación es deficiente. O sea, la persona siempre recibe críticas, 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 todo negativo, negativo, negativo. Esa persona se siente, perdone la palabra, bajoneada, ¿no es cierto? Minimizada.
esa persona termina siendo una persona que se considera que, no tengo mucho valor, la gente no me quiere, al final termino mi gestión y se acabó. Por lo menos algo de dinero he tenido, o por lo menos he podido vivir del Estado un poco de tiempo. Y eso no debe pasar. Por eso, cuando la retroalimentación o la capacidad de revisar actitudes positivas en el coachee es deficiente, no lo puede captar, entonces necesitamos hacer coaching. Cuando no hay reconocimiento a las habilidades y el desempeño de la persona en función, quiere decir que la persona no reconoce bien sus habilidades. Yo creo que uno de los casos que nosotros podemos ver muy claramente fue el caso del presidente Castillo y ahora con la señora Dina. Ellos tienen ciertas limitaciones en el desempeño de su función. ¿Por qué? Porque de alguna manera no pueden reconocer cuáles son sus habilidades para ser presidente. O algunos que son congresistas o son presidentes regionales que ganan por la popularidad, pero no pueden reconocer sus habilidades y por tanto su desempeño es deficiente. Entonces necesita un coach. Allí necesita un coach. No ese famoso asesor para estar mirando qué es lo que hace. Una vez me invitaron para ser asesor de una gerencia municipal y el gerente municipal nunca sabía qué cosa necesita, no sabía qué pedir y no tenía tiempo. Entonces lo único que hacía era simplemente como el bombero hacer cualquier cosa para tratar de sobrevivir su gestión municipal y al final la verdad que lo dejé porque no tenía realmente voluntad de recibir no asesoramiento administrativo, sino asesoramiento personalizado. Cuando la destreza del involucrado no está siendo utilizado para el propósito para el que fue llamado. ¿Qué quiere decir eso? Si a ti te eligen como presidente regional o como alcalde o simplemente como una persona, un contador público en una empresa pública, tú necesitas conocer destrezas para poder hacer bien tu trabajo. Y aquí es realmente muchas personas creen que no, sí, pasa papeles de aquí a allá, de allá a acá, y eso es su función. Parece que no se involucra a la persona humana. Cuidado con eso, porque los robots también podrían hacer eso, ¿verdad? Pero el coach trabaja en una gestión individualizada para que la persona pueda descubrir o desarrollar o de alguna manera potencializar sus destrezas para poder llevar a cabo su misión o su trabajo en el lugar donde fue elegido. Muy bien, ¿cómo se trabaja el coaching? Paso número 1, se busca un espacio consciente para la conversación. Coach y coachee se sientan y conversan. ¿Hay espacio? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Puede ser un momento de tensión para que pueda haber un trabajo casi psicológico. Algunos dicen que el psicólogo es el diagnosticador, el coach es el resolutor de conductas, ¿no? Así lo identifican algunos. Entonces, lo que pasa es que tú tienes que ponerte de acuerdo cuando el coachee tiene tiempo, tiene un espacio para trabajar. Que no sea un espacio muy pequeño, porque hay que trabajar en la conversación algunas cosas que él tiene que ser consciente. Algunos dicen, entonces es un trabajo psicológico. Un momentito. Una cosa es ser psicólogo y otra cosa es ser terapista psicológico. El coach es casi cercano a un terapista psicológico, porque él ha aprendido a desarrollar conciencia de sí mismo y quiere ayudar a otros a desarrollar conciencia de sí mismo respecto a sus habilidades. Número 2, se establecen los parámetros de los compromisos entre el coach y el coachee. ¿Qué quiere decir eso? Nos sentamos y decimos tal día, tal hora. Mira, llueva, truene, lo que sea, tú tienes que estar allí para la conversación. Desde el lado del coach, el coach se compromete a conseguir cambios y resultados bajo la cooperación del involucrado. ¿Qué quiere decir? Que él se propone, él va a trabajar, él va a luchar porque esos cambios se den originalmente como ideas, luego como un acto consciente, luego como decisiones y luego como prácticas. Y todo ese proceso él tiene que monitorear. Y el coachee se dispone a tomar conciencia, estar dispuesto a seguir las orientaciones y conseguir los resultados más óptimos para su desempeño. Perdonen la palabra ahí, la D que se me interpuso ahí en la palabra. Es importantísimo que el coachee sepa que es una necesidad en él para su gestión pública, para su trabajo óptimo, es una necesidad trabajar, por ejemplo, sus habilidades personales. Yo les voy a comentar un caso de un alcalde, por ejemplo, que tiene
230 juicios en este momento. Está en su segundo año, tercer año me parece que están los alcaldes. Están con 230 juicios. ¿Por qué? Porque se encuentra con la gente y simplemente suelta promesas y hace proyectos en público. No sabe si tiene presupuesto, no sabe si involucra a una u otra, otro pueblo por allí o que tiene alguna situación que puede, qué sé yo, molestar o qué sé yo, romper un problema legal. Se olvida. Entonces la gente le anda metiendo juicio porque él anda cometiendo muchos errores. Justamente allí necesita un trabajo de coaching. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene la capacidad de detener su lengua para no estar haciendo promesas que no corresponden. ¿Ya? En el coaching político es importante tomar en cuenta. El coaching en las organizaciones políticas es también importante entender cuáles son las razones de necesidad del coaching en las organizaciones políticas. En primer lugar, ¿cómo nos ayuda? Facilita y maneja cambios de opinión adecuadamente. Quiere decir que no se deja llevar de manera eh, prematura a los cambios, sino de manera adecuada. ¿Ya? Mantiene los valores intactos. Muchas personas que forman parte de un partido político, generalmente lo que hacen es, al pertenecer a un partido, como que se creen con el poder para romper ciertos valores individuales. Y allí justamente se necesita conocer ciertos principios que, por supuesto, el coaching nos puede ayudar. Estimula a un comportamiento sostenible en cuanto a la personalidad del político. ¿Qué quiere decir eso? Que como organización toman ciertos parámetros de sus valores para decir nosotros somos así. Hay cierta filosofía que sin duda ha adoptado el partido político que le ayuda a tener ciertos comportamientos, pero no es solamente eso necesario. O sea, no solamente es tener una ideología política, sino también un comportamiento adecuado en función de esa ideología de manera sostenida, ¿no es cierto? Predispone a la persona a desarrollar acuerdos, consensos. ¿Por qué? Porque un político, algunos critican, no, mira, ese grupo político se ha asociado con estos corruptos, quiere decir que son de lo mismo. Cuidado, hay ciertas cosas, hay ciertos puntos que en política se tiene que trabajar, porque si bien es cierto, puede haber un partido que tiene visos de ser un partido no bueno, pero puede tener ciertas propuestas que son necesariamente indispensables para una comunidad. Entonces, si ese partido tiene dentro de su seno personas que son corruptas, pero entre ellos hay algunos que tienen buenas ideas y tienen propuestas excelentes, los otros partidos que no se consideran así podrían hacer acuerdos, consensos. Como parte del trabajo del coach, de su orientación, ellos pueden conseguir trabajar juntos con aquellas personas que son salvables, en otras palabras, que no necesariamente pueden involucrarlos en situaciones peligrosas o legales. Mejora su potencialidad productiva en cuanto a desempeño. O sea, la mayoría de los que forman parte de un movimiento político pueden, entendiendo el trabajo que el coach hace con cada uno de ellos, hacer casi algo normal el trabajo ético y moral dentro del partido. Su desempeño siempre va a ser mucho más productivo, por supuesto. Ahora, la acción política requiere de un político algunas cosas. Por ejemplo, habilidades como liderazgo. Muchos no son líderes. Es triste decirlo, pero es verdad. Resiliencia ante las opiniones contrarias. Hay muchos políticos que andan reaccionando porque no tienen habilidades personales. No saben manejar sus emociones, por ejemplo. Es increíble que dos congresistas se anden diciendo en el Parlamento tonterías de cosas individuales. ¿Por qué? Porque no saben ser resilientes ante las opiniones contrarias de los otros. Mira, hay personas que te pueden criticar, que te pueden decir cosas y hasta blasfemar de ti. Tú no tienes que reaccionar. El torero que quiere dominar a un toro no tiene que ponerle el cuerpo, tiene que ser inteligente, poner el capot. Y para eso estamos formando políticos en esta escuela, para que aprendamos a poner el capot. Y cuando tengamos la capacidad, quiero utilizar la palabra de dar la estocada en el sentido figurativo, no estoy hablando de matar al otro, sino simplemente dar la estocada final
cuando un coachee está bien preparado como líder, sabe opinar adecuadamente, no responde a todas las injurias. Espera con paciencia. Y cuando llega el tiempo, da la estocada. ¿Qué quiere decir eso? Da la respuesta adecuada porque sabe ser resiliente a las opiniones contrarias. Sabe hablar. Un eh, político que no sepa hablar no es un buen líder. Tiene que saber hablar. Tiene que saber expresarse. Tiene que tener claras sus ideas y el coach le puede ayudar a considerar ciertos parámetros que hemos hablado al inicio para poder hablar también. Que tenga estrategia en su desempeño, que utilice los tiempos, los espacios, los momentos de manera adecuada. Un verdadero coachee que ha aprendido, que ha desarrollado buenos hábitos, usa estrategias para trabajar como político y llevar a cabo un propósito, llamémosle misión política, adecuada, moral, ética, con sus valores bien establecidos en favor de la comunidad, porque para eso se ha hecho un político, que sepa, que sepa negociar, que sepa negociar. Es importante la negociación en un coach o un coachee bien formado, que sea un buen político, que tenga credibilidad. Hay personas que yo escucho a veces en el Parlamento español, algunos que opinan, y la verdad que dan mucho que desear. He estado mirando en el Parlamento mexicano, por ejemplo, cómo hablan los del Congreso o los del Parlamento. Es increíble, ¿no? Tienen una credibilidad impresionante. En la española, cuando sale un político que es bien, que tiene credibilidad, que es bien respetado, la gente lo aplaude puesto de pie porque sus argumentos tienen fundamentos. Y eso tiene que saber un verdadero político, que tenga credibilidad, que tenga autoridad moral y ética. ¿Qué va a hablar ese? ¿Qué va a decir ese? Si ni siquiera, y la gente opina de esa manera porque no tiene autoridad moral. Ahora, muchos son reelegidos, ¿ah? Y no son reelegidos por su autoridad moral. Son reelegidos por sus contubernios por debajo. Son completamente amorales, antiéticos. Y por supuesto, que tenga preparación para proponer leyes y desarrollar acción política acorde a las necesidades de quienes nos representan. Ya conversando un poquito con el director de esta escuela, conversábamos el otro día un poquitito y no sabía que ya tenían, por supuesto, todo un proyecto sobre eso, de que los que ocupen realmente un lugar político en el Parlamento deberían ser abogados, ¿no? O por lo menos personas preparadas en leyes, ¿no? Cada hijo de vecino, perdón la expresión que llega ahí, la verdad que da pena, ¿no? Da pena. Dicen que saben hacer leyes, no tienen idea ni siquiera cómo hacer un presupuesto familiar. Ya podemos darnos cuenta en qué condición se encuentra nuestro acervo político en el Perú. Y por esa razón se creó esta escuela, porque creo que ser político es más que simplemente ser un profesional, es también tener habilidades personales que nos ayuden a crecer, a acrecentar, no solamente como personas, sino también como país. Creo que es importantísimo que nosotros podamos desarrollar eso de manera. Hola mis amigos, buenas noches, qué gusto de saludarlos. Soy el doctor Boris Darmon, un placer estar con ustedes nuevamente hoy en esta segunda parte del coaching en la acción política, número 2. La verdad que es un gusto poder ir finalizando esta serie de clases y por supuesto con la participación de aquellos que nos siguen en esta Escuela de la Libertad, formando líderes de OPJU, así le llamamos ahora. Bueno, un servidor acostumbra a dar conferencias en diferentes áreas de liderazgo, el talento humano y desarrollo personal. Cualquier consulta, ahí tiene usted mi teléfono, cualquier cosa, estamos para servirles. Bueno, vamos a continuar con la clase el día de hoy. Identifiquemos un poco el coaching como definición. ¿Qué es el coaching en realidad? El coaching es un proceso de asesoría y transformación que ayuda a las personas a cumplir sus objetivos personales y profesionales, potenciando sus habilidades y de rendimiento. El coaching pues tiene una historia, ¿no? Cuando aquel profesor en Pasadena vio que sus alumnos tenían una actitud un poco negativa para conseguir objetivos en sus estudios, el profesor trató de ayudarlos a través de palabras y determinar de alguna manera el tipo de orientación motivacional que tenían, entonces así pudo ayudarlos y mejorar sus aprendizajes y por supuesto cambios de conducta. Al ser una metodología de aprendizaje y conocimiento, se enfoca en el desarrollo completo de las capacidades y habilidades
de quien recibe el coaching, en este caso, el coaching. ¿Cierto? Palabras en inglés. Por ello, tus áreas de aplicación son diversas. Tiene que ver con el comportamiento humano y, por supuesto, este comportamiento humano te ayuda, pues, a desarrollarte como persona en las áreas que más tú requieres. Ahora, el coaching se aplica a diferentes áreas, a diferentes circunstancias de la personalidad del ser humano. En este caso, de la persona que toma la clase o que toma el asesoramiento del coach. Entonces, en una de esas áreas que se aplica está en la acción política. ¿Por qué en la acción política? Porque el coaching es, de alguna manera, un entrenador de aquel que procura regresar a la política y ser parte de ello. Por eso el coaching político es una especialización dentro del coaching que se enfoca en el desarrollo y mejoramiento de las habilidades de liderazgo y comunicación de los líderes y funcionarios políticos, o aquellos que están postulando o que ya están en el campo político, pueden ellos también ser parte de, por supuesto, este asesoramiento. Esta práctica nace de la necesidad de apoyar a los líderes políticos o públicos, especialmente en tiempos de polarización y de crisis. Siempre es importante tener un buen asesor que sea un buen coach. El coaching político se centra en la persona antes que en el perfil político, ya que en la vida pública es imprescindible para el político saber qué es lo que se quiere, él en función de lo que se busca o lo que se quiere en la acción política. Es sumamente importante. El coaching desarrolla varias áreas. En primer lugar, desarrolla la conciencia, situación en que me encuentro, cuál es la necesidad que tengo en relación al entorno, qué empoderamiento debo tomar o qué autoridad debo conseguir en función de esa área, de ese campo en el cual yo estoy, en este campo político. ¿Qué acciones debo realizar o programar o debo estar atento para realizar? Si hay algunos cambios que tengo que hacer en mi vida respecto a mi perspectiva, a mi prospectiva respecto a lo que tengo que hacer como político, es sumamente importante considerar y recibir, por supuesto, el asesoramiento requerido. ¿Qué productividad espero? ¿Cuáles son los resultados que yo espero tener en este trabajo que como coaching estoy realizando o como coachee estoy recibiendo para poder alcanzar el objetivo que procuro como persona, en este caso, siendo asesorada en el campo político? Y por supuesto, las metas. Todo coach o coachee tiene la obligación moral de conseguir metas. Y tanto el coach como el coachee deben procurar entre los dos establecer ciertos parámetros en los cuales tanto coach o coachee deben lograr y, por supuesto, colaborar para que ese logro se haga realidad, por supuesto, en el campo de lo político. Sumamente importante. Está pasando a mí. Ahora, en la actualidad hay distintos tipos de coaching para que realizarlo entre personas y empresas. Lo importante es determinar las áreas en las que se va a aplicar y, por supuesto, el tipo y la metodología que se va a utilizar para encontrar uno o varios coaches que ayuden a guiar los aspectos que así lo necesiten. Vamos a desarrollar algunos de estas áreas. Yo quiero mostrarles ahora cuántas disciplinas de coaching hay. Perdonen que el tercero lo voy a obviar el día de hoy por el tema de numeración solamente. Entonces, el coaching es una disciplina en constante desarrollo. Por lo consiguiente, algunos de los tipos de coaching más importantes que existen en la actualidad son los siguientes. El coaching personal, que es también conocido como life coach. Y se centra en proyectos de vida personales, objetivos personales, manejo de emociones, etcétera, con la intención de lograr el bienestar personal de un individuo, de sí mismo, no necesariamente hacia los demás, sino hacia sí mismo. El coaching organizacional también se conoce como coaching empresarial y se aplica a organizaciones y empresas para optimizar la productividad y relaciones entre colaboradores y la gestión del tiempo. Especialmente en la gestión del tiempo hay mucho que trabajar porque muchas de las personas no saben efectivizar su tiempo. Además, incluye el coaching ejecutivo, que se dirige a los directivos y altos cargos de una empresa para mejorar su liderazgo y sus habilidades comunicacionales. Estas áreas son claves porque de otra manera no podríamos tener resultados en el campo empresarial. Ahora, del cual yo soy conocedor y he desarrollado mi especialidad es el coaching ontológico, que es uno de los más conocidos hoy en el campo del coaching. El motivo es que se enfoca en la motivación y optimización del lenguaje que utiliza una persona. Mejora la expresión, el movimiento corporal,
para generar cambios positivos. Muchas de nuestras acciones corporales, gestuales, palabras, etcétera, muchas veces son las que determinan de alguna manera el curso de acción o las metas que vamos a lograr, porque están dentro de nosotros, están con nosotros, viven con nosotros, y sin duda estas, si son bien consideradas, podrán ayudarnos a desarrollar bien nuestra proyección hacia lo que nosotros queremos. El coaching sistémico, que analiza y estudia el impacto que tiene una persona en su entorno, considerando como sujeto activo y no aislado. En esto, el político tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver el entorno, cómo recibe su trabajo político, su incursión política. Y para eso es importante que el coach lo dirija de una manera efectiva. El siguiente es el coaching deportivo. Se enfoca en la motivación y desarrollo de todo el potencial de un deportista, incluso en los casos donde hay lesiones, ayuda en el proceso de aceptación y recuperación. Muchos que en el campo deportivo sufren alguna lesión, muchas veces su recuperación es muy larga porque justamente no reciben el coach adecuado. Y por supuesto, el coaching de inteligencia emocional se basa en el autoconocimiento de cada persona para alcanzar un gran crecimiento emocional, cosa que tiene mucho que ver con las decisiones y con los emprendimientos que muchas veces realizamos. En el coaching familiar tiene como objetivo mejorar las relaciones familiares y optimizar las capacidades de todos los miembros de la familia. Por ello, trabaja relaciones en la familia, de la familia con su entorno, entre los miembros entre sí y los de cada individuo. Aquí, en el campo político, también tiene mucho que ver, porque si bien es cierto, el político desarrolla mucho trabajo en el campo político, es necesario considerar que el político desarrolle también una buena relación con su familia, que es sumamente importante. ¿Okay? Otro de los coaching es el coaching transformacional. Yo tengo una escuela de liderazgo y coaching transformacional que ayuda a comprender, reflexionar y entender las leyes que rigen el universo, las formas en que las personas manejan la energía y el impacto de sus acciones en la realidad cotidiana de cada quien. No inventa cosas para transformarse, sino desarrolla conciencia de lo que está en su entorno y así puede, de alguna u otra manera, mejorar su realización personal. En el siguiente coaching, coaching PNL, del cual yo tengo mis propias observaciones, por supuesto, eh, yo creo que mucho del PNL se malinterpreta de alguna manera. ¿Por qué? Porque las personas creen que el PNL puede programar la mente, ¿no? Algunos creen que pueden incluso programar las neuronas. No necesariamente es así, porque el comportamiento humano está en función de la perspectiva y perspectiva que tiene de las cosas de su entorno, o de lo que escucha o de lo que siente. Pero de todos modos, lleva una labor interesante. Se enfoca en intentar modificar la conducta a través de cómo cada persona interpreta la realidad que le rodea. Y allí no necesariamente el coach conoce a plenitud qué es lo que realmente el coachee conoce respecto a su entorno, a su propia realidad. Cómo interpreta la realidad no necesariamente es muy conocido para el coach. El coaching coercitivo, que utiliza técnicas de alto impacto para lograr cambios profundos y significativos en cada individuo. En este caso, se usa en algunos casos, como por ejemplo en el caso de los chicos que los llevan a un campo de concentración, que son jovencitos desobedientes, con un comportamiento inadecuado, tanto en la escuela como en el comportamiento social de la familia. Los llevan a un lugar y los someten a cierto tipo de ejercicios, a castigos, por supuesto, todos ellos controlados sin afectar la vida de la persona humana. De alguna manera, entonces, eso ayuda un poco a cambiar ciertas conductas. En el coaching educativo, que es mucho trabajo del cual yo he hecho durante estos últimos 4 años, trabaja temas relacionados a problemas de aprendizaje en niños o comportamentales. Muchos niños tienen problemas de aprendizaje y el coach le ayuda a estudiar algunas técnicas, a conocer algunas técnicas. O cuando son comportamentales, no se llevan bien en la escuela, no les gusta la escuela, no les gustan los horarios, no les gustan las tareas. Entonces, el coach ayuda muchísimo a desarrollar esos campos que también son importantes para que el niño pueda desarrollar mejor sus conocimientos. Perdonen, aquí, como les dije, el tema de numeración está un poco inadecuado. En el coaching político, específicamente se enfoca en el trabajo de un futuro líder en el campo de la política, involucrándose en su proceso de campaña y ejecución política, competencias y demás. En realidad, en el campo político hay mucho trabajo que hacer. Muchos políticos se meten en grandes problemas porque no tienen un buen asesor, no tienen un buen mentor, no tienen un buen coach.
Y el coach tiene que trabajar no solamente lo que tiene que hacer legal o ilegalmente, para prohibirse lo ilegal, para no permitirse Toca. cosas ilegales, sino ¿Todo bien? que Sí, pueda todo bien. tener el asesoramiento necesario como para no cometer los errores que muchas veces se cometen cuando no tienen el asesoramiento pues, adecuado de un coach. Ahora, no es solamente asesoramiento para las acciones, sino también para el cambio de la persona política, en este caso. ¿Cuáles son las ventajas de tener como apoyo político el coaching político? Algunas de ellas son: fomenta la autonomía y la autogestión. Un político que no se proyecta adecuadamente en su autonomía, en su autogestión, termina por ser abucheado o simplemente negado por la gente que vota por él. No genera dependencia. O sea, le parece muy bien hacer política, pero no necesariamente está dependiente de los votos o de la gente que lo quiere o no lo quiere para poder cometer errores y ofrecer cosas que no corresponden. Está orientado al cambio personal, por supuesto. Un buen coach orienta a la persona a cumplir ciertos objetivos de cambio individual para poder llegar a la gente de manera adecuada. Se enfoca en soluciones, por supuesto. Un político que no tiene soluciones, que no propone soluciones, no es un buen político. Procesos más breves y efectivos, por supuesto. Hay muchos políticos que quieren lograr objetivos haciendo cosas demasiado engorrosas. Un coach político le puede ayudar en eso. Además, mejora las habilidades y competencias. Por supuesto, la persona sabe comunicarse mejor, sabe vestirse mejor, sabe actuar de manera más adecuada frente a sus votantes. Da claridad a los objetivos personales y grupales. Quiere decir que el coach le ayuda a comprender la realidad de por qué está siendo un político, por qué se está proyectando en el campo político. Entonces es importante que tenga claridad de objetivos. Asimismo, ayuda en la motivación y refuerza el desarrollo de las responsabilidades individuales. Ningún político debe proyectarse políticamente hacia su público si no tiene responsabilidad individual. Muchos políticos son muy buenos para ofrecer y después son malos para recepcionar sus responsabilidades. Ayuda a mejorar la comunicación y la hace efectiva. Como dije al comienzo, mejora sus habilidades de comunicación, por supuesto, gracias al asesoramiento de un coach. Refuerza el desarrollo de las relaciones interpersonales. Muchos políticos se pelean en sus campañas. Muchos políticos no saben proyectarse hacia más adelante, qué es lo que realmente van a recibir del público. Entonces quieren ser como confrontacionales, quieren convertirse más en personas que como que acusan a los demás, viven difamando a los otros, tratando de echarle polvo a los demás para que la gente no crea en ellos. Pero finalmente lo único que logran realmente es desprestigiarse a sí mismos. Y por eso es importante que tenga un buen coach que le ayude a hablar de las cosas que realmente van a ser efectivas en su comunicación como político. Ayuda a que la persona se adapte con mayor destreza a los cambios. En política, nada está dicho, nada está hecho. Es necesario conocer los cambios y poder adaptarse adecuadamente en el tiempo menos posible. Ahora, algunas desventajas de tener un coach son los costos de la inversión a veces elevados, los coaches cobran bastante, no hay garantías absolutas de logro. En realidad, el coach es un asesor, no depende mucho o sea, quiero decirlo de otra manera. No hay garantías absolutas del logro, porque depende mucho del coachee y de sus objetivos, de cómo él colabore, de cómo él acepte, de cómo él se involucre en los consejos y las orientaciones del coach. Sucede en el fútbol. Si un coach dice que trabaja de una manera en el lado izquierdo de su equipo y no lo hace, el coach lo va a sacar. Los resultados no está consiguiendo, por tanto, lo va a detener. También hay posible dependencia. Lo que pasa es que el coachee a veces depende solamente de las opiniones del coach. Y eso es una desventaja. El coachee debe llegar a ser independiente, debe llegar a ser capaz de poder responsabilizarse individualmente de sus propias capacidades y poder desarrollarlas y aplicarlas cuando crea conveniente. No hay regulación para esta práctica. El coach todavía es una práctica que se desarrolla dentro de los conceptos ¿cómo se dice?, de voluntades, de darle lugar, pero no necesariamente tiene una reglamentación académica todavía reconocida. Ser político es mucho más que simplemente lanzarse a una campaña. Hay que aprender a ser un buen político y siendo un buen político puede conseguir muchas cosas. ¿Cómo beneficiaría a un político todo eh, el trabajo de un coach político? Le ayudaría a enfocarse en qué tipo de líder político quiere llegar a ser. Eso es algo importantísimo. En sus liderados, quienes le ayudarían en su trabajo de campo preparando su campaña electoral de manera efectiva. Organizaría mejor su equipo,
ayudaría mejor a su equipo a poder alcanzar los objetivos que se procura y, por supuesto, podría lograr muchas cosas mucho más efectivamente. Tomar una clase de coaching político ayuda muchísimo en estos campos. Asimismo, aprende a hacer compromisos políticos con ética y con moral. No anda prometiendo cosas ni diciendo a la gente y comprando las conciencias. Trata de hacerlo de manera más adecuada. Le ayuda a conciliar, mejorar sus habilidades comunicativas y de liderazgo. Por supuesto, con el consejo y el apoyo de un buen coach. Le ayuda a potenciar sus capacidades y competencias, como dijimos al comienzo. Sin duda, ser un buen político requiere no solamente de querer ser político, sino también de tener a alguien que te asesore de manera constante y positiva. Lo vamos a ver más adelante, un poco más algunos temas del coaching político y no vamos a tratar eso, pero me gustaría que si ustedes tienen algunas preguntas puedan escribirlas o de repente también hacerlo audiblemente. Prenda su micrófono y le contestamos las preguntas que usted cree conveniente para poder conversar en este campo de esta segunda clase de coaching aplicado al campo político.